Shabbat Shalom, Lekulam, Shabbat Shalom, Umeborach, reposo, paz y bendiciones en el poderoso y maravilloso nombre de Yeshua HaMashiach, desde la comunidad judía mesiánica Anshei Haderech, los del camino. Les saluda el rabino José Alcántara Urbina. Estamos estudiando la parashá número 22, parashá Vayakhel, que significa e hizo que se reuniera. Esta porción la encontramos en Shemot, en Éxodo 35:1 al 38:20. Éxodo 35:1 al 38:20. Recalca nuevamente sobre la observancia del Shabbat, del día del Shabbat, el reposo del séptimo día de la semana hebrea. También habla sobre la ofrenda del tabernáculo, para la construcción del Mishkan. Dice que de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Yahvé había mandado por medio de Moshe que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Yahvé. En el 36:6, entonces Moshe mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Después detalla la construcción como tal del Mishkan, del tabernáculo. Nuevamente habla de todas las medidas del Mishkan, del mobiliario del tabernáculo, incluyendo la menorá, el altar del incienso, el arca de la alianza, el altar de bronce, la mesa de los panes de la proposición o de los panes de la presencia, todo el mobiliario en general del Mishkan. A este pensamiento del mobiliario del Mishkan, del tabernáculo, escribió el rabino Isaac Lichtenstein: inseparablemente unido al Padre. Gracias, amigo. ¿Quién puede articular su ser? ¿Quién puede articular la relación única con su Dios? Como los rayos del sol, las corrientes de los océanos, como las dos trompetas de plata para la convocación de la congregación formadas en una sola pieza, como la menorá de oro en el lugar Kadosh, en el lugar santo. Con su mango, su áspil y sus flores forjadas en una sola pieza de oro, como el rostro que Dios reveló a Moshe, así también Yeshua es uno con su Padre Celestial. Así también Yeshua es uno con su Padre Celestial, inseparablemente unido. Así también Yeshua es uno con su Padre Celestial, inseparablemente unido. Hemos estudiado en tantas ocasiones el significado del mobiliario del Mishkan, del tabernáculo, los detalles, los simbolismos, etcétera. Pero sabemos que el significado primordial, como lo hemos estado viendo en Shabbat anteriores, se refiere a la encarnación del Mashiach, a la encarnación del Hijo de Dios,
Hoy se ataca mucho el tema de la divinidad de Yeshua, el tema de quién es Yeshua. Se ataca y se contraria el hecho de que Yeshua es Adonai, de que Yeshua es Elohim, de que Yeshua salió del Padre, de que Yeshua es Ejad, es unidad. De hecho, hasta se tergiversa la palabra Ejad, como hemos visto ya en otras enseñanzas, porque solo hablar del significado de la palabra Ejad es una enseñanza como tal. En el Shema Israel, que leemos, que recitamos a diario, nos dice que Yahvé es Ejad. Pero la palabra Ejad, en el estudio de todo el Tanaj, la palabra Ejad, que aparece en otros versículos también, habla de unidad, es decir, no uno simple, sino de unidad. Por ejemplo, en este famoso pasaje, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. La palabra que aparece en la Torah es Basar Ejad, es decir, está hablando de dos individuos, hombre y mujer, pero que forman un Ejad. Así también en la divinidad, en la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo no son varios seres, es un solo ser. Sabemos que Adonai es un solo ser, pero que tiene múltiples, diversas y plurales manifestaciones, porque eso es lo que significa la palabra Ejad, unidad en pluralidad, no de varios dioses, sino de un solo Dios, de un solo Elohim. La menorá era una sola, hecha de una sola pieza. La menorá que estaba en el Mishkan, en el tabernáculo, era una sola menorá, estaba hecha de una sola pieza, de oro, totalmente de oro, no tenía otro elemento, no tenía otro componente, no tenía otro material, estaba totalmente hecha de oro. Y el oro, como hemos visto en enseñanzas anteriores, el oro representa la divinidad. Aleluya. Baruch Hashem. Entonces, ¿cuál es la importancia en estos tiempos que como creyentes judíos mesiánicos podamos estar preparados para presentar defensa ante los temas medulares, ante los temas doctrinales medulares, a que estemos preparados en la apologética, es decir, en la defensa de la fe? Porque muchas falsas doctrinas o muchas falsas enseñanzas, amados hermanos, se valen en el sentido de que la mayoría de los creyentes no leen, no estudian, y es más fácil solo escuchar, y que lo que X o Y persona diga, entonces con eso basta y es suficiente para desarrollar un criterio. Sin embargo, nosotros como creyentes en el Mesías, no debe bastar, no solo porque el personaje tal lo dijo o porque el personaje tal lo enseña así, sino que tenemos que revisar, tenemos que validar la información, validar las enseñanzas, no importa quién lo diga o quién lo enseñe. Porque hay falsas enseñanzas. De hecho, en internet ahorita hay un borbandeo de falsas enseñanzas. En internet lo digo nuevamente, hay un borbandeo de falsas enseñanzas y aún de personas
que se autodenominan mesiánicos, pero están negando que Yeshua es Elohim, que Yeshua es Dios, que Yeshua es Adonai. Y cuando una persona, llámese como se llame, tenga la categoría que tenga el rango que tenga, niega que Yeshua es Elohim, Dios, que Yeshua es Adonai, esa persona técnicamente deja de ser mesiánico. Porque mesiánico, judío mesiánico, lo que se entiende por judío mesiánico o nazareno, propiamente dicho, es aquel judío que confiesa y que cree con todo su corazón que Yeshua es Adonai, que Yeshua es Elohim. Estamos viendo, de hecho esta enseñanza tiene ese perfil apologético de la defensa de la fe, y estamos, hermanos, viendo muchas corrientes que se parecen a la de los testigos de Jehová, en el sentido de que utilizan los mismos versículos de las Escrituras y los tuercen. ¿Qué fue lo que hizo Hasatán? Es la misma estrategia de Hasatán, porque Hasatán utilizó las Escrituras ante Yeshua, o sea, no es nada nuevo. Utilizó las Escrituras ante Yeshua y las torció. Versículos famosos, versículos que todo creyente en Yeshua conoce desde que nacemos. Yo creo antes de nacer, desde que estábamos en el vientre de nuestras madres, muchos ya escuchábamos esos versículos. Yohanan 1.1, por ejemplo. Yohanan 1.1. Como hemos dicho en las enseñanzas, en los estudios, Yohanan 1.1 es un midrash, es una explicación, es una enseñanza más detallada del relato de la creación en Bereshit, en Génesis 1.1, porque comienza tal cual Génesis 1.1. Entonces, en las falsas enseñanzas te van a decir, Yeshua no es el Dios de la creación, pero todo judío mesiánico, como judíos mesiánicos, hemos creído que Yeshua es el Dios de la creación, porque en Yohanan 1.1 lo está dejando en claro. Y si nos vamos al hebreo, ¿cuál es el Dios de Elohim que está en el Bereshit 1.1? Ya lo hemos visto. En la primera letra, en la Bet de la Torah, ahí está el Ben o Bar, el Hijo, en la primera palabra, ahí está detallado el plan de redención. En el primer versículo de la Torah, ahí está detallado el plan de redención, y allí aparece el Hijo y allí aparece Yeshua. O sea que la doctrina del Hijo no está en el nuevo pacto, no aparece por primera vez en Mateo. La doctrina del Hijo aparece desde Bereshit, desde la primera letra de la Torá. La doctrina del Hijo no es un invento cristiano. La doctrina del Hijo es base fundamental de las enseñanzas de la Torá. Entonces, Yohanan 1.1 todos lo conocemos, lo hemos leído 1.000 millones de veces, ¿no? En el principio era el verbo, o Dabar, Memra, y el verbo era con Dios, y el verbo, la palabra, Dabar, Memra, Milta, era Dios. Entonces los que te contrarian van a recalcar y van a decir, era Dios. Como que dice fue. Aparentemente eso es lo que quieren resaltar al decir era Dios,
torciendo dice fue. Pero es que ¿acaso Dios puede dejar de ser Dios? Dios no puede dejar de ser Dios. Esa enseñanza no tiene razón de ser, no tiene fundamento. Dios es Dios, Elohim es Dios. Entonces, ¿por qué Juan 1.1 dice que la palabra, el verbo, el dabar, la membra, milta, era Dios, estaba con Dios, era con Dios y era Dios? ¿En qué contexto? Importante siempre, contexto. En el principio, la palabra, el verbo, era con Dios y era Dios. Está hablando del principio. Es decir, la palabra en el principio era Dios. Y si era Dios en el principio, significa que lo sigue siendo hoy. Significa que la palabra era Dios antes también del principio, porque Dios es eterno. No es que era que dejó de ser, sino que en el principio era, antes del principio fue, por lo tanto, verbo ser, verbo to be, conjúguelo en todos los tiempos. Aleluya. Baruch Hashem. Ehye, Asher, Ehye. Es parte de la esencia del nombre de nuestro Elohim. Parte de la esencia del nombre de Yahvé. Yo seré el que seré. Yo seré el que seré. Recordemos que el verbo, el nombre de Yahvé viene del verbo haya, en hebreo, que significa ser o existencia. Ser o existencia. Entonces, fue, es y será. Dios fue, Dios es y será. El verbo, la palabra, el dabar, la membra milta, fue, es y será por siempre y para siempre. Entonces, Yohanan 1.1 nos deja en claro entonces que Dios fue el que creó el universo, porque si está comenzando con igual a Bereshit 1.1, Juan 1.1 es idéntico a Bereshit 1.1, entonces nos está diciendo, nos está remitiendo que el Dios, la palabra, fue el que creó todas las cosas. Que el dabar, el verbo, la membra, milta, fue el que creó todas las cosas. Baruch Hashem. Igual, el famoso versículo 1.14. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Y el verbo qué era, hermanos? ¿O qué es? ¿La palabra qué es? La palabra es Dios. Y dice que la palabra es decir, Dios se hizo carne. La palabra Dios se hizo carne. Note la forma compuesta de Elohim. Dice que en el principio era la palabra, dabar, membra, y la palabra era con Dios.
Está hablando de una naturaleza compuesta. Y la palabra, el verbo, memra, dabar, era Dios. Entonces en el 1.14 dice que la palabra se hizo carne. Dios se hizo carne. Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Toda una exégesis, toda una enseñanza, toda una conferencia, llámesele como se llame, no sé de cuántas horas o no sé de cuántos días, para desarrollar Primera de Timoteo 3:16. ¿Y por qué las evidencias en los manuscritos antiguos griegos aparece la palabra Dios? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. También en el mismo capítulo 1 de Juan 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El Dios único, como aparece en los textos griegos más antiguos, el Dios único, ya se lo compartí a ustedes en el grupo del WhatsApp. Igual, otra conferencia del 1.18. Ese es otro tema de conferencia. El Dios único que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pero los detractores y los oponentes de la divinidad de Yeshua te van a decir: pero si es que todos somos hijos de Dios. Sí, todos somos hijos de Dios, pero hay una distinción. Yeshua es hijo en el sentido de naturaleza, porque es de la misma naturaleza del Padre, tiene la misma divinidad. Nosotros somos hijos por adopción y somos criaturas. Yeshua no es criatura, es creador, porque la palabra es creadora. La palabra fue la que creó todas las cosas. Eso todos nosotros lo sabemos. No necesitamos un congreso, una enseñanza. Sabemos que la palabra de Adonai, la palabra de nuestro Dios, fue la que creó todas las cosas. Entonces, Dios, la palabra, es creador. Dios, el Dabar, es creador. Dios, el Abba, el Padre, creó todas las cosas a través de su palabra. Y mire cómo lo dice el comentario del erudito, del doctor David Stern. Ahí me disculpan la pronunciación. Con esto de los retenedores casi no puedo pronunciar a veces. David Stern, un erudito judío mesiánico, respecto al poder creativo de la palabra, nos dice: Yohanan, Juan capítulo 1. En su prólogo a las Buenas Nuevas, Yohanan expone el origen y la naturaleza divina y humana del Mesías, contrariamente a la opinión judía moderna, es decir, a la opinión judía ortodoxa, que sostiene que el Mesías debe ser solo humano. Numerosas fuentes judías hablan de las características sobrenaturales del Mesías. El pasaje consiste en grupos de coplas separadas
por explicaciones en prosa. Plinio el Joven, uno de los primeros paganos en mencionar a los creyentes en el Mesías, escribió que se reunirían un día antes de la luz del día y recitarían por turnos una forma de palabras o cantar un canto antifonal al Mesías como un Dios. Vuelvo a recalcar, este es el comentario del doctor y erudito judío mesiánico David Stern. Carta al emperador Trajano alrededor del año 112 de la era común. Además del prólogo de Yohanan, se encuentran pasajes adicionales del nuevo pacto que se prestan al canto antifonal u otro uso litúrgico. Lucas 1, 2, Romanos 11, 36 al 37, Filipenses 2, el famoso pasaje de Filipenses 2, del 6 al 11, y Primera de Timoteo 3, 16. También Segunda de Timoteo 2, 11 al 13. El paralelismo hebreo de los Salmos y otros libros en el Tanaj probablemente fue diseñado para el canto antifonal. En el principio era la palabra. El lenguaje hace eco de la primera oración del Génesis. En el principio Elohim creó los cielos y la tierra. La palabra que estaba con Elohim y era Elohim. No se nombra como tal en Génesis, sino que se ve de inmediato en acción. Y Elohim dijo, hágase la luz. Génesis 1:3. Y Elohim llamó al día luz. Génesis 1:5. Y así sucesivamente a través de Génesis. Y de hecho a lo largo de todo el Tanaj. Elohim, Dios, se expresa, ordena, llama y crea. Es uno de los dos temas principales de toda la Biblia. El otro es su justicia y misericordia y su trabajo en la salvación de la humanidad. Esta expresión, este hablar, esta palabra es Elohim. Un Elohim, un Dios que no habla, un Elohim, un Dios sin palabras, no es Elohim, no es Dios. Un Elohim sin palabras no es Dios. Un Dios sin palabras no es Dios. Y una palabra que no es Dios, dice David Esther, y una palabra que no es Dios, ahora sí lo mencioné un poquito mejor, y una palabra que no es Dios, no logra nada. Y una palabra que no es Dios, no logra nada. Me está diciendo este comentarista, judío mesiánico, judío creyente en Yeshua. En el Tanaj, Elohim mismo lo pone de esta manera. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios envía su palabra. Aleluya. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así el Tanaj sienta las bases para la declaración de Yohanan de que la palabra estaba con Elohim y era Elohim. En el versículo 14 aprendemos que esta palabra es Yeshua.
el Mesías mismo. Además, en Revelación, Apocalipsis 19:13, Yeshua se llama explícitamente la palabra de Elohim, la palabra de Dios. Esta palabra del versículo 14, estoy leyendo el comentario, corresponde a la memra, la palabra aramea memra, también palabra, es decir, la palabra en forma de Dios. Ya lo hemos visto en otras enseñanzas. La palabra memra, es decir, es la palabra de Dios en forma de hombre, la palabra de Dios en forma de hombre. Un término teológico técnico utilizado por los rabinos en los siglos anteriores y posteriores a Yeshua, cuando hablaba de la expresión de Elohim, de sí mismo. En el logotipo de la Septuaginta se traduce el hebreo davar, que significa palabra o materia. Así, por tanto, el judío mesiánico Richard Wurmbrand ha sugerido esta comprensión midrashica de la frase inicial de este versículo. En el principio era lo real. Así, el Mesías existió antes de toda la creación. Compárese con Juan 17:5. De hecho, estuvo involucrado en la creación. Colosenses 1:15 al 17 y Hebreos 1:2 al 13. También en este mismo capítulo 1, amados hermanos, sobre la palabra, en estos versículos aprendemos que la palabra no fue un ser creado, como lo enseñó el hereje Arrio del siglo IV y como lo enseñan hoy los testigos de Jehová. Ahora, del versículo 18, Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El Dios único que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, como decíamos anteriormente, los detractores dirán, todos somos hijos de Dios. Pero la pregunta sería, sí, todos somos hijos de Dios, pero en naturaleza divina nosotros no somos Dios. Nosotros no somos Adonai. Nosotros no estábamos antes de la creación, ni en el momento de la creación estábamos con Elohim. Como dice Juan 1:1, que sí, la palabra estaba estaba en la creación y que era Elohim. Pero dice el unigénito, el único Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El único Dios que está en el seno
del Padre. En el seno del Padre. Note la relación y la cercanía del verbo, de la palabra, del Hijo de Dios, de Yeshua, la relación única que tiene Yeshua con su Padre. Dice que el Dios único que está en el seno del Padre lo ha dado a conocer. Entonces, ninguno de los que nos llamamos hijos de Dios, porque Él nos adoptó, nos redimió, nos compró con su sangre, ninguno de nosotros puede decir que hemos estado en el seno del Padre, ni de ninguno de nosotros se puede decir que somos el Dios único. ¿Quién es el Dios único? Es el Dios de Israel. Pues esta frase del Dios único en este versículo 18 está atribuida a Yeshua. Igual, los detractores, aún con la evidencia del 1.18 y en griego y con todos los manuscritos, van a decir que Yeshua no es Dios. Pero ahí está la evidencia en los manuscritos del griego antiguo que estuvimos viendo, amados hermanos, en el grupo del WhatsApp. Dice el mismo doctor David Esther del 1.18 de Juan: nadie ha visto a Elohim, sin embargo muchos que vieron al Malach, al ángel de Adonai, vieron a Elohim. Además, Moshe vio la espalda de Elohim. Éxodo 33, 19, 23. Isaías vio a Adonai sentado en un trono alto y sublime. Isaías 6, 1. Los 70 ancianos de Israel vieron al Elohim de Israel y comieron y bebieron. Éxodo, Shemot 24, 9 al 11. Estoy leyendo, hermanos, porque si desarrollamos no salimos ahorita. Por lo tanto, este pasaje debe entenderse que significa que la gloria y la naturaleza supremas de Elohim están escondidas de la humanidad pecadora. Como dice Éxodo 33, 20, dijo: no puedes ver mi rostro, porque nadie puede verme y vivir. El Dios único que es idéntico a Elohim, a Dios, en griego, monógenes teos. Ahí me disculpan, hermanos, porque aquí estamos hablando hebreo, español, griego, inglés. En griego, monógenes teos, es decir, el Dios único es para el pueblo judío. Escuche bien en este comentario, es para el pueblo judío, en este caso ortodoxo, una frase impactante y problemática. Teos significa Elohim. Para nosotros como judíos mesiánicos no es problemática, porque ya sabemos qué significa la palabra Ejad. Ya sabemos quién es el Hijo. El Hijo es la palabra eterna del Padre. Y el Hijo no es algo, es alguien. Es de la misma naturaleza divina del Padre. El Hijo no es algo, es alguien. Es de la misma naturaleza del Padre. Es su palabra, es su imagen visible. Salmos 45:8. Tu trono, oh Elohim, tu trono, oh Elohim, es eterno.
45:6. Dije 8. 45:6. Salmos 45:6. Tu trono, oh Dios, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. El cetro de justicia es el cetro de tu reino. ¿Quién es el único eterno? Es Elohim, Adonai, Yahvé. Y el escritor a los hebreos, amados hermanos, Hebreos 1:8, le atribuye este versículo del Salmo 45:6, se lo atribuye al Hijo. Se lo atribuye a Yeshua. Tu trono, oh Dios, es eterno. Entonces, ¿cómo es el trono de Yeshua? ¿Es temporal? Es eterno. ¿Cómo es el reinado de Yeshua? ¿Es temporal? Es eterno. Mire, los hombres lo pueden negar a Yeshua. Los hombres lo pueden difamar. Los hombres pueden inventar cualquier tipo de enseñanza en contra de su divinidad, de su deidad, etc. Pero cada segundo en este planeta Tierra hay miles de millones de personas que están teniendo un encuentro personal con el Mesías. Amén. Con el Hijo del Dios viviente. Amén. Y en los últimos 2000 años hay millones y millones y millones de personas que han tenido un encuentro personal con Yeshua, el Hijo del Dios viviente. Así que no importa quiénes lo nieguen, no importa quiénes estén oponiendo a la palabra del Eterno y a la eternidad del trono de Dios, del Hijo de Dios, porque están en contra de su palabra. Y el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Los hombres mueren, los hombres desaparecen de la historia, los hombres son temporales, pero las verdades de Dios en su palabra son eternas. Este es el libro más famoso, este es el libro más leído por toda la humanidad. Las verdades que están contenidas en este libro son eternas. Entonces, siempre, antes de la venida de Yeshua, siempre va a haber un remanente que crea en Yeshua. Porque Yeshua dijo, cuando venga el Hijo de Dios, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo de Dios, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué evangelio pueden predicar las personas que están negando que Yeshua es Elohim, es Dios, es Adonai? ¿Cómo le dicen a una persona Yeshua salva, Yeshua sana, Yeshua liberta, Yeshua salva? ¿Cómo? ¿Qué poder hay en el evangelio? Si no es porque Yeshua es Elohim, es Dios, es Adonai, que salva, que sana, que restaura, que liberta. Teo significa Elohim, monógenes significa único. La frase puede ser traducida como el Dios, el Elohim único. ¿Quién es el Dios único, amados hermanos?
Dice el comentarista, cuando el predicado de Elohim, Dios, se aplica al Hijo único en todo su evangelio, Yohanan enseña que el Padre es Elohim, es Dios, y el Hijo es Elohim, es Dios. Ahora, los detractores utilizarán el versículo de Yohanan, capítulo 17. Versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua HaMashiach que has enviado. Pero ahora sí ya está claro, con Yohanan 1:18 nos habla que el Padre es Dios y que a Dios nadie lo ha visto jamás, pero que el Dios único, es decir, su palabra, su imagen visible, su Hijo, lo ha dado a conocer. Ahora en el capítulo 17, Yeshua está orando en el Getsemaní. Yeshua como hombre está orando en el Getsemaní, porque dice que el Mashiach, en hebreo dice que el Mashiach en los días de su carne ofreció ruegos y oraciones. Versículo 1 del capítulo 17. Estas cosas habló Yeshua y levantando los ojos al cielo dijo: Abba, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Glorifica a tu Hijo, Padre, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Cómo es esto que el Padre glorifica al Hijo, pero el Hijo glorifica al Padre? Entonces eso se llama en hebreo, esa palabra se llama Ejad, se llama unidad, porque es la misma gloria, es la misma gloria. Y sabemos que el Dios de Israel no comparte su gloria con nadie. Y sabemos que no son ni dos personas, ni tres personas en la deidad, sino tres manifestaciones del mismo Dios en la deidad. Es decir, Adonai puede manifestarse simultáneamente, de acuerdo a lo que nos enseña la Torá y el Tanaj, de dos o tres maneras diferentes. Hola, Baruch Hashem. Y eso no hay ningún problema con ello en todo el relato de la Torá y del Tanaj. En la Torá, lo vuelvo a decir, Adonai, el Dios de Israel, Yahvé, puede manifestarse de dos o tres maneras diferentes simultáneamente. Y es el mismo Adonai, no deja de ser Adonai, porque Él es omnipotente. Él es omnipotente. Las religiones quieren encasillar a Adonai, que Adonai no puede manifestarse de tal manera, Adonai no puede manifestarse de tal forma, pero no es lo que digan las religiones, no es lo que digan las filosofías, es lo que dice la Torá, es lo que dice el Tanaj. Y ahí están los versículos, cómo se le apareció a Abraham en la tienda, en su tienda, en el encinar de Mamre, Bereshit 18, Yahvé mismo de una forma visible, caminando con Abraham, comiendo con Abraham, visitando a Abraham. Y dice, literalmente la Torá dice que fue Yahvé el que se le apareció a Abraham.
el mismo Yahvé, el mismo Elohim, el mismo Dios, en una forma física, en la forma de un hombre. Sí, el mismo Elohim, el mismo Adonai, en la forma de un hombre. Y en los otros versículos que ya hemos citado, donde habla de las apariciones físicas de Adonai. Entonces, Yohanan 17, no lo vamos a cubrir todo, hermanos, porque es imposible. Es imposible cubrir toda esta enseñanza, pero hasta donde podamos. Es imposible hoy, ¿no? No imposible de nunca. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Dios no comparte con nadie. Pero aquí dice que el Hijo tiene la gloria del Padre. Alábalo porque Yeshua vive. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. El Padre es el único Dios verdadero, amén. Pero también Juan, en el mismo Evangelio de Yohanan, amados hermanos, 1:18, dice que el Dios único lo ha dado a conocer, que es el Hijo. Entonces, el Padre es el Dios único, pero el Hijo también es el Dios único. Entonces, los detractores van a decir, solo el Padre es el Dios único. Pero si usted no ha estudiado, ni ha leído, ni ha estudiado el 1:18, arriba las manos. El Hijo también es el Dios único, de acuerdo a Yohanan, Juan 1:18. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua HaMashiach, a quien has enviado. ¿Por qué Yeshua ora y habla de esa manera? Filipenses, amados hermanos, este versículo de Filipenses capítulo 2, del 5 al 11, dice: allá pues en vosotros de sentir que hubo también en Mashiach Yeshua, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, no de su divinidad, sino, así rápidamente, la voy a citar rápidamente porque es otra conferencia y otra enseñanza. Porque Dios no puede dejar de ser Dios. Dios es Dios. Dice que Yeshua se despojó de su gloria celestial. Porque vino como hombre. Vino en semejanza de carne de pecado. En semejanza de carne de pecado. Es decir, Elohim Dios al encarnarse, Juan 1:14, se encarnó, vino en carne humana, en semejanza de carne, en carne de pecado. Todos nosotros los humanos tenemos carne de pecado porque somos seres humanos caídos, pero nosotros redimidos por la sangre de Yeshua. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Semejanza de carne de pecado. No dice que era igual a la carne del pecado, era semejante a la carne. Entonces era carne humana, pero no de pecado. Esta es carne humana, pero sí de pecado. La de Yeshua era carne humana, pero sin pecado. Semejante
pero no igual. Una cosa es semejante y otra cosa es que sea igual. Es decir, era carne humana, porque Él se encarnó, Él se hizo hombre, habitó entre nosotros, pero era sin pecado. Lo digo nuevamente, esta es carne de pecado, a diferencia de que hemos sido redimidos, comprados, y nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. ¿Cuántos dicen amén, aleluya? Se despojó de su gloria, porque Mateo 17, 1, 2, la transfiguración, lo que estuvimos viendo en el Shabbat pasado, y vimos que esa manifestación de la gloria de Yeshua no fue la totalidad de la gloria. Para ello vaya a ser la enseñanza del Shabbat anterior. Es decir, no fuera en la totalidad, la plena totalidad de la gloria de Yeshua. Es decir, Yeshua es mayor, es superior a Elías y Moshe, Eliyahu y Moshe. Él se despojó de su gloria. ¿Por qué se despojó de su gloria? Yohanan 17:5 del mismo capítulo. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aleluya. Sí, gloria a Dios. Baruch Hashem. Gloria a Elohim, gloria al Eterno. Antes que el mundo fuese. Glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La Escritura muestra claramente que nuestro Adón Yeshua se despojó de su gloria celestial en su encarnación. En segundo lugar, Yeshua se despojó de su autoridad autónoma. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 5:30. En tercer lugar, Yeshua se despojó de sus prerrogativas divinas, es decir, se despojó del ejercicio de sus atributos a voluntad. Esto no significa que no los poseía, simplemente restringió su uso a lo que el Espíritu Santo le dictaba, porque recuerda que se hizo hombre, tomó forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que dice Filipenses 5 del 7. Filipenses 2, del 5 al 11. Sino que se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Tendríamos que desglosar uno por uno, nos lo vamos vigilia entera. Aleluya. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En cuarto lugar, Yeshua HaMashiach se despojó de sus riquezas. Él, siendo el dueño de todo lo creado, a pesar de que todo lo del mundo está temporalmente por ahora bajo el dominio del maligno, Yeshua se despojó de toda riqueza. Mateo 8:20. Yeshua le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Mateo 8:20. Hablando lo mismo, Rab Shaul, el apóstol Pablo, nos dice en la carta a los Corintios, 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro don Yeshua HaMashiach, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos.
de Corintios 8:9. Es decir, Yeshua no se despojó de su divinidad, porque Dios no puede dejar de ser Dios, sino que se despojó de su gloria celestial, la cual cubrió con un velo de carne. Así rápidamente, hermanos, porque esta es otra enseñanza. Y quiero avanzar y cubrir lo más que se pueda. Hay un montón de cosas aquí, pero para terminar, aleluya. Esta historia continuará, hermanos. Hay algo que no quiero dejar suelto en esta enseñanza. Ok, es lo mismo, en Mateo 24:36. Y con esta cerramos. En una hora estoy resumiendo, hermanos, una conferencia de varios días. Así que espero me comprendan. Mateo 24:36. El famoso pasaje, pero el día ni la hora nadie sabe. Ya vamos a terminar, hermanos. Pero el día de la hora nadie sabe, ni los ángeles, ni los ángeles, ni el Hijo, sino solo mi Padre. Este es otro de los versículos que utilizan para atacar la divinidad de Yeshua. El día ni la hora nadie sabe, ni los ángeles, ni el Hijo, solo mi Padre. Nuevamente, textos difíciles, amados hermanos, importante, contexto. Siempre el contexto es importante. Permítanme, les voy a leer lo más rápido que se pueda y ya con esto terminamos. Dos naturalezas completamente diferentes, divina y humana, están unidas en el único Hijo de Dios. Como hombre, entonces, el Hijo crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52. Solo los cito, no los vamos a leer. Como cualquier ser humano después de la caída tuvo hambre. Mateo 4:2. Como cualquier ser humano, al encarnarse, como Él se encarnó, tuvo hambre. Mateo 4:2. Se cansó. Juan 4:6. Sintió angustia. Mateo 26:38. Y sí, se sorprendió de lo que aprendió. Mateo 8:10. Lucas 7:9. Marcos 6:6. Lucas 2:46. Yeshua solo pudo haber experimentado tales cambios en su naturaleza humana. Lloró, Yeshua lloró. El famoso pasaje que todo el mundo se sabe. Yeshua lloró. Juan 11:35. Para los que
no les gusta leer ni estudiar la Biblia, ese es el pasaje preferido. Yeshua lloró, Juan 85. Al ver las limitaciones genuinas y los cambios temporales en la naturaleza humana de Yeshua, aunque sin limitaciones ni cambios en su identidad divina, podemos ver que cuando dice que no sabía el momento de su regreso, el eterno Hijo de Dios estaba hablando con una boca humana, desde un alma humana, con conocimiento limitado como hombre, en perfecta sumisión al plan de salvación de su Padre. Incluso ahora, la pregunta que los detractores hacen: dando a entender que Yeshua no es Elohim, que Yeshua no es Adonai, porque no conocía el regreso, su venida. Como hijo no conocía su regreso, su venida, solo el Padre. Entonces, si ustedes les preguntan, vamos a Apocalipsis. La revelación de Yeshua HaMashiach. ¿De quién es la revelación? HaMashiach, que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Ya vemos que el Padre y el Hijo son Ejad. Yo y el Padre uno somos. Juan, Apocalipsis 1. Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Es decir, somos Ejad, somos unidad. En hebreo eso es lo que le está diciendo, somos Ejad, somos unidad. La revelación de Yeshua que Elohim le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Yohanan. Otro detalle: Yeshua da la revelación, 1, y da todas las profecías y todos los pormenores para el conocimiento de su segunda venida. El Apocalipsis habla de su segunda venida. Apocalipsis 19 habla de la segunda venida de Yeshua HaMashiach. Detalle número 2, dice que Yeshua envió su ángel. Y el único que envía ángeles, ¿quién es el único que envía ángeles? Que tiene la potestad para enviar ángeles. Apocalipsis 22:16. Yo, Yeshua, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las Kehilot. No puedes enseñar de Apocalipsis, de los últimos tiempos, de la segunda venida de Yeshua, si niegas su deidad, su divinidad, si niegas que Yeshua es Adonai, si niegas que Yeshua es Elohim. Baruch Hashem. Vamos a cantar, amados hermanos, y luego damos gracias. Vamos a cantar este canto, paso adelante de tu pueblo. Amén. Aleluya. Baruch Hashem. ¿Quién fue el que pasó delante de su pueblo? Yeshua. Pasa delante de tu pueblo, muéstrate Adonai con tu poder, cúbrenos con tu presencia. Inunde este lugar.
pueblo. No hay Dios como tú, que haga maravillas. Yahvé, Yahvé, lento para la ira. Yahvé, Yahvé, grande en misericordia. No hay Elohim como tú, que habita entre su pueblo. No hay Elohim como tú, que haga maravillas. ¡Aleluya! No hay Dios como tú, que habita entre su pueblo. Yeshua Immanuel. Yeshua Immanuel. Y no solo que habita entre su pueblo, sino en su pueblo. En su pueblo. En su pueblo. En su pueblo. Aleluya. Porque el Dios de la creación, el Elohim del universo, ha querido morar en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros corazones, amados hermanos. Este es el mensaje del Evangelio. Este es el mensaje de la Torá. Este es el mensaje que proclamamos a los cuatro confines de la tierra. En el nombre de Yeshua, te damos gracias, Abba Kadosh. Te bendecimos por tu palabra, Abba Kadosh, que ha sido enseñada, predicada, compartida, Abba Kadosh, en esta tarde de Shabbat. Y sabemos que tu palabra hace y prospera de acuerdo a tu voluntad, Padre amado, y no vuelve a ti vacía. Porque tú eres el que vas a tocar corazones, vas a regenerar corazones, vas a cambiar corazones, Abba Kadosh. Aún creemos que muchos de los que están negando a Yeshua, al escuchar esta palabra, serán redarguidos por el poder de la palabra. Gracias, Abba Kadosh, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Guárdanos, Abba Kadosh, en esta semana que comienza. Gracias por tu bendición sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre nuestras casas, los padres, los hijos, las familias, los matrimonios. En el nombre de Yeshua, bendecidos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya. Baruch Hashem. Shalom, shalom y Shabbat Tov para los que han estado con nosotros en la transmisión. Buena semana.